Nunca había llegado a casa antes de las 8. Ese día lo hice sin querer. Una compañera se torció el tobillo y cerramos antes. Cogí el bus sin pensarlo mucho, deseando quitarme los zapatos y tumbarme en el sofá. No avisé. No lo vi necesario. Total, en casa no había sorpresas. O eso creía. Eran las 6:30 cuando metí la llave. No hice ruido, por costumbre. Pensé que Sergio estaría en su despacho, jugando con sus auriculares o viendo algún tutorial de programación. Pero no. Lo primero que vi fue una copa de vino tinto en la mesa del salón. Y no era la suya. Sergio no toma vino. Lo detesta. Dice que sabe a madera mojada. En casa, el vino era mío. Pero esa copa era distinta. De las que tenemos guardadas para cuando viene alguien. Cristal fino, la base redonda. No la usaba ni en Navidad. Estaba a medio beber. Con pintalabios. Me quedé mirando esa copa como si fuera una bomba a punto de explotar. En ese momento, aún podía pensar que había venido alguna amiga. O su hermana, que a veces pasaba sin avisar. Pero entonces escuché una risa. Una risa femenina, aguda, de esas que no fingen. Venía del pasillo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Di 2 pasos, descalza, y vi la puerta del dormitorio entreabierta. Desde ahí, escuché otra vez la risa, ahora mezclada con una frase que me partió en 2. No habías dicho que tu mujer tenía tan buena ropa interior. Mi estómago se cerró en seco. Noté que se me nublaba la vista, como si alguien hubiera bajado la persiana de golpe en mi cerebro. Apreté los puños, no por rabia, sino por contener las piernas, que me temblaban como si me fuera a desmayar. Y entonces lo vi. Desde el marco de la puerta, pude ver la cama. Mi cama. Las sábanas a medio quitar. Y una pierna. Femenina. Cruelmente relajada. Suya. De ella. De la mujer que había decidido acostarse en mi cama mientras yo me partía el lomo en el trabajo para pagarla. Y al lado, su espalda. La espalda de Sergio. Desnuda. No grité. No lloré. No dije ni una sola palabra. Cerré la puerta del dormitorio suavemente, sin hacer ruido. Volví al salón, recogí mis llaves, y salí como si hubiera olvidado algo en el coche. Crucé la calle, entré en el bar de enfrente, pedí un vino, blanco, irónicamente, y me senté junto a la ventana. Los observé salir 1 hora más tarde. Ella iba con una sonrisa aún en la cara. El pelo recogido en una coleta alta, como si acabara de salir del gimnasio. Sergio, en cambio, miraba al suelo. Como si supiera, de alguna manera, que el castillo se había empezado a derrumbar. Volví a casa como si nada. Cuando me vio entrar, fingió normalidad. ¿Ya has llegado?, preguntó, con una voz que quiso sonar casual, pero temblaba. Sí, cerramos antes, respondí. Me quité el abrigo y lo colgué con calma. Miré la copa de vino, que aún estaba en la mesa. ¿Has tenido visita?, tardó medio segundo en contestar. Medio segundo suficiente para que todo lo que dijera después fuera una mentira. Sí. Mi prima. Pasó a saludar. Me giré para mirarlo a los ojos. Aguantó la mirada. Eso me dolió más que la traición. La capacidad de mentir sin parpadear. ¿Tu prima usa lencería negra y se ríe como si estuviera en un hotel? Ahí bajó la cabeza. No dijo nada. No pidió perdón. Y yo no se lo pedí. Me fui al baño, cerré la puerta, y me senté en la tapa del váter con la ropa puesta. No lloré.
No grité. Solo me quedé ahí, con una certeza nueva, helada. El matrimonio había terminado ese día, a las 6:35 de la tarde, cuando vi una copa de vino con labios que no eran los míos. Sergio no volvió a mencionar el tema. Durante 2 días enteros actuó como si nada hubiese pasado, como si yo no hubiera llegado a casa antes, como si no me hubiera encontrado con la copa de la tora, con las risas, con la escena en mi propia cama. Se levantaba por la mañana, preparaba café como siempre, preguntaba si quería una tostada, comentaba alguna noticia que había leído por encima. Hacía todo con una calma y una normalidad que solo me hizo sentir más asco. No era ignorancia, era cálculo. Sabía que yo lo sabía, y su estrategia era el silencio, como si callar pudiese hacer que todo desapareciera por sí solo. Yo tampoco dije nada, no porque no supiera qué decir, sino porque quería observar hasta dónde era capaz de llegar. Me limité a devolverle la jugada. Hice vida paralela dentro de la misma casa. Nos convertimos en 2 actores improvisando sobre un guión inexistente. No hablábamos de lo importante, solo de lo funcional. Yo me limitaba a contestar con monosílabos cuando era necesario y a desaparecer cuando podía. Dormíamos en la misma cama, pero con un muro invisible que ya no dolía, solo molestaba. Y eso era peor. Una mañana, mientras él se duchaba, noté que su mochila de trabajo estaba abierta en el sofá. Normalmente la dejaba siempre cerrada. Algo me impulsó a mirar dentro. Encontré una caja de preservativos sin abrir, un cepillo de dientes envuelto en una bolsa, y una camiseta doblada que no era suya. Era femenina, pequeña, blanca con un pequeño bordado en un lateral. No olía a perfume, ni a nada en especial, pero el solo hecho de verla ahí, perfectamente doblada, metida en su mochila como si fuera parte de su día a día, me revolvió el estómago. Cerré la cremallera con cuidado y volví a sentarme en la mesa del comedor. No necesitaba más pruebas. Las tenía todas. El descubrimiento no vino de la típica escena de película donde el marido confiesa con lágrimas en los ojos y promesas de cambio. Vino de un descuido mínimo, de una torpeza que probablemente se debió a que ya no le importaba disimular. O tal vez pensaba que yo no tenía el valor de hacer nada al respecto. Y eso fue lo que me dolió más. Que creyera que yo seguiría ahí, como una planta que se riega una vez al mes, con la esperanza de que eso bastara para sobrevivir. Esa noche decidí que lo confrontaría, pero a mi manera. Sin gritos, sin escenas, sin lágrimas. Al llegar, lo vi en el salón con el portátil sobre las piernas, tecleando sin parar. No sé si trabajaba, chateaba, o simplemente fingía hacer algo para evitarme. Me senté frente a él y le dije que necesitábamos hablar. Levantó la vista, fingiendo sorpresa, como si no supiera por dónde iban los tiros. ¿Qué pasa? Quiero que me digas con quién te acuestas, solté, sin rodeos, mirándolo fijamente. Tardó unos segundos en reaccionar. Cerró el portátil lentamente y lo dejó a un lado. Luego se quedó mirándome en silencio, como si evaluara qué versión sería la menos dañina. No sé de qué hablas, dijo finalmente. No me tomes por idiota, Sergio. Lo escuché todo. Estuve en casa. Vi la copa, escuché su risa, los vi salir. Vi la ropa en tu mochila. Lo único que quiero ahora es saber cuánto tiempo llevas haciéndolo. Tragó saliva. Por primera vez lo vi dudar. Ya no tenía esa expresión de superioridad pasiva, esa calma impostada que había mantenido durante días. Me miró como si de verdad estuviera considerando si decir la verdad o seguir jugando al teatro. No sé, empezó a decir. Fue un error. No tenía intención de que pasara, pero pasó. No fue planeado. ¿Cuántas veces? No lo sé, respondió, bajando la mirada. ¿Con la misma persona? Asintió.
¿La traes siempre aquí? No siempre, dijo. A veces en su casa. Otras en hoteles. ¿Y desde cuándo? Unos 6 meses, respondió sin levantar la vista. Tal vez un poco más. No lo sé con exactitud. Lo observé durante un rato. No sentí pena, ni rabia, ni ganas de llorar. Lo que sentí fue vacío. No porque no me doliera, sino porque el dolor se había convertido en otra cosa. En una decisión. Quiero que te vayas de casa, le dije sin titubeos. Me miró como si no lo hubiera entendido. ¿Ahora? Sí. Hoy. Esta noche. No me importa a dónde. No me importa si ella te recibe, si duermes en el coche o en casa de tu madre. Solo sé que no quiero compartir un techo contigo ni una noche más. No podemos hablarlo. ¿Hablar qué? ¿Qué me has estado engañando durante meses? ¿Qué usas nuestra cama para acostarte con otra? ¿Que tenías la poca vergüenza de meter su ropa en tu mochila y dejarla tirada por la casa como si fuera cualquier cosa? No hay nada que hablar, Sergio. Ya hablaste con tus actos. No fue solo sexo, dijo de pronto. Empezó como eso, pero luego me di cuenta de que. ¿De qué? Lo interrumpí, mirándolo con frialdad. ¿De qué estabas enamorado? ¿De que yo ya no te servía? ¿De que tu vida era aburrida y necesitabas una distracción? Ahorra tus explicaciones. Me dan igual. Lo único que quiero es que te largues. Se quedó callado. Durante un momento pensé que no lo haría. Que intentaría quedarse, negarse, decir que yo también tenía la culpa o que deberíamos ir a terapia. Pero no dijo nada de eso. Se levantó, fue al dormitorio, metió un par de cosas en una mochila, y salió sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en el salón. No sentí alivio. Tampoco tristeza. Solo un silencio denso que me hizo darme cuenta de que estaba empezando algo nuevo, aunque no supiera todavía qué. Me preparé una cena rápida, encendí la tele sin prestarle atención, y por primera vez en mucho tiempo, no esperé a que él me hablara, ni me preguntara cómo había ido el día. Porque ya no estaba. Y esa ausencia, aunque dolorosa, era más sincera que cualquiera de sus palabras. Sergio volvió 2 días después, sin avisar, como si la casa aún le perteneciera, como si todo lo que había pasado no tuviera importancia. Yo estaba en el sofá revisando unos informes del trabajo cuando escuché la llave girar en la cerradura. La había olvidado quitarle la copia. Entró despacio, con una bolsa de deporte colgada al hombro, y me miró como quien observa un lugar que ya no siente suyo pero aún no asume que lo ha perdido. No dije nada, simplemente lo miré esperando una explicación o una disculpa, pero no vino ninguna. Dejó la bolsa en el suelo y se sentó en la otra punta del sofá, como si ese gesto pudiera borrar todo lo que había hecho. No he dormido bien estos días, empezó diciendo. Necesitaba hablar contigo, aclarar las cosas. Las cosas están claras, Sergio, respondí sin levantar la voz. Me engañaste, te pedí que te fueras y lo hiciste. No hay nada más que aclarar. Sé que te fallé, pero no quiero que esto acabe así, dijo, intentando sonar sereno. No soy un monstruo. Cometí un error, y lo estoy pagando. Lo observé un momento. Llevaba la misma chaqueta que usaba cuando trabajaba desde cafeterías o iba a reuniones con clientes. El pelo despeinado, las ojeras marcadas. Parecía más viejo de lo que recordaba. Pero no me dejé llevar por la lástima. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que te perdone y todo vuelva a ser como antes? Pregunté. No quiero seguir viviendo con alguien que fue capaz de traer a otra mujer a esta casa. Sergio bajó la mirada, respiró hondo y soltó un suspiro largo. No vine a pedirte perdón.
Vine a decirte que me voy definitivamente. Solo quería recoger mis cosas. Asentí sin mirarlo. No necesitaba su versión teatral de arrepentimiento. Pero lo que no sabía era que su forma de marcharse iba a ser tan metódica, tan premeditada, tan cargada de intención. Abrió los armarios, las gavetas, los cajones, y empezó a meter sus pertenencias en cajas. Lo hacía con una calma que me resultaba insoportable, como si cada movimiento estuviera calculado para hacerme recordar lo que se llevaba. En un momento dado, vi que guardaba las copas, las buenas, las que solo usábamos en cumpleaños o fiestas. Esas no son tuyas, le dije. Déjalas ahí. Las compramos juntos, contestó. Todo lo de esta casa lo pagamos entre los dos. Lo que hicimos juntos dejó de existir el día que decidiste traer a otra mujer. Se detuvo, dejó una copa sobre la mesa y me miró con una expresión que no supe leer. No era rabia ni tristeza. Era algo más frío, algo parecido al desprecio. ¿Sabes? Dijo. No me arrepiento tanto de lo que hice como de haber esperado tanto para hacerlo. Esa frase me cayó como un golpe. No respondí. No quería darle el placer de una discusión. Simplemente me levanté, me encerré en la habitación y lo escuché moverse por la casa durante casi una hora. Cuando salí, ya no estaba. Lo que sí estaba era la nota que había dejado sobre la mesa. Decía, ya que querías que me fuera, espero que disfrutes quedándote con lo que queda. No firmó. Al principio no entendía a qué se refería, hasta que empecé a mirar alrededor. Había vaciado más cosas de las que pensé. Se llevó los electrodomésticos pequeños, la cafetera, la tostadora, los cubiertos buenos, incluso la manta del sofá. Me dejó lo justo para sobrevivir. Abrí el frigorífico y estaba casi vacío. Lo único que había dentro era una botella de agua y una bandeja con restos de comida envuelta en film. Durante los días siguientes, intenté recomponer el orden de la casa y el mío propio, pero no era fácil. Cada rincón tenía un hueco distinto. Lo que más me molestaba no era que se hubiera llevado cosas materiales, sino que lo había hecho con un propósito claro, hacerme sentir el vacío que había dejado. Era su manera de vengarse, silenciosa pero cruel. 3 días más tarde recibí una llamada del banco. Mi tarjeta había sido bloqueada porque se habían hecho movimientos inusuales en la cuenta conjunta. Cuando revisé los extractos, vi que Sergio había transferido todo el dinero de nuestros ahorros a una cuenta nueva a su nombre. No dejó ni un euro. Llamé a la oficina para reclamar, pero como ambos éramos titulares, legalmente podía hacerlo. Me quedé con el sueldo justo del mes y las facturas a punto de vencer. Esa noche, cuando creí que ya nada podía empeorar, sonó el timbre. Era el casero. Me informó que Sergio había pasado por la inmobiliaria esa misma mañana y había pedido cancelar el contrato de alquiler en 30 días. Llevaba su firma y la mía escaneada, de algún documento anterior. No podía demostrar que no lo había autorizado. Me quedaban 4 semanas para desalojar la vivienda. Me senté en el suelo del salón vacío y empecé a entender la dimensión de su venganza. No le bastó con traicionarme, necesitaba arrastrarme un poco más abajo. Quería que lo sintiera en lo cotidiano, en lo práctico, en lo tangible. No con insultos, sino con papeles y facturas. Pasaron los días y empecé a moverme por inercia. Fui al trabajo como siempre, pero no conté nada a nadie. Mis compañeras notaron que estaba más seria, más fría, pero nadie se atrevió a preguntar. Una tarde, mientras cerraba la tienda, Rubén se me acercó. No lo había visto desde la noche en que todo empezó entre nosotros, la noche que ahora pesaba sobre mí como una sombra. Laura, te noto rara, me dijo. ¿Ha pasado algo con tu marido? No supe qué responderle. Me limité a decir que las cosas estaban complicadas.
Él insistió en acompañarme a casa, pero rechacé la oferta. No quería que nadie más se mezclara en aquel desastre. Sin embargo, a los pocos días me enteré de que Sergio había pasado por mi trabajo. Se presentó como si nada y pidió hablar con el encargado, diciendo que necesitaba entregar unos documentos personales míos que había encontrado entre sus cosas. Nadie sospechó nada y le permitieron pasar. Según me contaron después, habló con varios compañeros y dejó caer comentarios insinuando que yo tenía amistades impropias en el trabajo, especialmente con Rubén. Cuando me lo contaron, entendí que su venganza no iba a quedarse solo en lo económico. Quería destruir también mi reputación, hacerme quedar como la culpable de todo. No bastaba con dejarme sin dinero y sin casa, tenía que hundirme en el lugar donde todavía me quedaba algo de estabilidad. Esa noche le escribí un mensaje corto: ya lo estás consiguiendo, enhorabuena. No contestó. No esperaba que lo hiciera. Pero 2 horas más tarde recibí un correo electrónico anónimo desde una cuenta nueva con su nombre invertido. El mensaje incluía una serie de fotos: yo y Rubén saliendo de un bar, otra en la que nos abrazábamos, otra en la que él me besaba en el coche. No eran recientes, pero sí suficientes para que cualquiera pensara que había sido yo la infiel. En el asunto del correo, solo una frase: que cada uno cargue con lo que le toca. Esa fue la primera vez en semanas que lloré. No de tristeza, sino de impotencia. Sabía que él tenía acceso a mi ordenador y que probablemente había instalado algún programa para rastrear mis movimientos antes de irse. Había planeado todo. Me di cuenta de que el hombre con el que había compartido más de una década no solo me había mentido, sino que había estado un paso por delante incluso en su salida. Decidí guardar silencio y no responder. No quería darle el placer de una reacción. Fui al banco, cerré las cuentas conjuntas, pedí un préstamo pequeño para pagar el alquiler de otro piso, y comencé a recoger mis cosas. Cuando el casero vino para revisar el piso, ya no quedaba casi nada. Me limité a entregar las llaves sin dar explicaciones. Antes de marcharme, dejé una hoja sobre la mesa, donde había estado la nota que él dejó semanas atrás. Escribí solo una línea: ahora sí, disfruta de lo que queda. No era venganza, era cierre. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo otra vez, pero no sería como la mujer que encontró una copa de vino en su salón. Esa versión de mí ya había muerto. Cuando crucé la puerta por última vez, el piso olía a polvo y desinfectante. Llevaba una maleta, un sobre con mis documentos, y la certeza de que mi vida se había partido en dos, pero que al menos la mitad que quedaba me pertenecía por completo. No me sorprendió cuando recibí la citación. Sergio había iniciado un procedimiento judicial contra mí por conducta conyugal inapropiada y daño a la imagen personal y profesional. Lo leí 3 veces porque no podía creer que tuviera tanta cara. En el documento se afirmaba que yo había cometido adulterio y que eso lo había dejado afectado emocionalmente, motivo por el cual pedía la compensación económica correspondiente y el acceso prioritario al piso que aún figuraba en el contrato compartido. Se atrevía incluso a incluir como prueba un informe psicológico firmado por un profesional que yo sabía que era amigo de su familia, en el que afirmaba que Sergio sufría ansiedad y alteraciones del sueño a raíz de la situación matrimonial. Estaba claro que había montado todo con tiempo y que no pensaba marcharse en silencio, sino arrastrarme con él todo lo que pudiera. Mi abogado me miró serio durante la primera reunión y me preguntó si era cierto lo del otro hombre. Le dije que sí, que había pasado, pero que había sido posterior a descubrir la infidelidad de Sergio. Él cerró la carpeta con calma y me dijo que eso no importaría mucho en el juicio, que el enfoque sería otro, que todo dependía de cómo se manejara la parte documental. Lo que yo no imaginaba era que Sergio ya había entregado al juzgado una carpeta con capturas de pantalla, fotos, horarios de salidas y entradas, y hasta un supuesto mensaje mío pidiéndole disculpas por mi deslealtad.
Ese mensaje era falso, pero estaba tan bien construido que hasta yo dudé durante unos segundos si en algún momento lo había escrito en un arrebato. Mi abogado me pidió acceso a mi correo y mis redes sociales, y ahí fue donde nos dimos cuenta de que Sergio había entrado a todo. Había vaciado mis conversaciones, eliminado archivos, y había dejado solo lo que le servía. Me había tendido una trampa desde dentro, y había logrado que todo pareciera verosímil. La audiencia fue tan breve como humillante. Sergio habló primero, con una voz calmada y rota en los momentos justos, describiendo una relación en la que había sido ignorado, menospreciado, y finalmente traicionado. Mencionó que había intentado salvar el matrimonio, que me había perdonado incluso después de descubrir mis encuentros con un compañero de trabajo, pero que yo había continuado mintiendo. Dijo que me ofreció ayuda, diálogo, incluso terapia, pero que yo lo había rechazado. Yo me limité a observarlo mientras declaraba, y no vi en su rostro ni una sola señal de duda. Cuando fue mi turno, expuse lo que sabía, pero sin pruebas sólidas, todo sonaba a excusas. La jueza no emitió sentencia esa misma tarde, pero el abogado contrario sonreía con una seguridad que dejaba claro que se sentían ganadores. Cuando salimos, Sergio se me acercó, no para discutir ni para provocarme, sino con la tranquilidad de quien ya ha ganado. Me dijo que lo sentía, que no quería que las cosas llegaran a ese punto, pero que yo lo había obligado con mi comportamiento. Dijo que ojalá pudiera evitar el proceso, pero que ya era tarde para frenar nada. Luego, como si habláramos de cualquier cosa sin importancia, añadió que pronto iba a mudarse a una ciudad costera porque había conseguido un puesto en una empresa importante, y que ojalá todo esto se resolviera pronto para que ambos pudiéramos pasar página. No le respondí. Me fui. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. En el trabajo empezaron a llegar rumores. Alguien había difundido que yo había sido infiel con más de un compañero, que por eso me habían quitado responsabilidades en la tienda, que la empresa estaba evaluando si era conveniente mantenerme. Todo era mentira, pero la dirección no me lo dijo directamente. Simplemente dejaron de contar conmigo para las reuniones importantes, cambiaron mis turnos, y me asignaron tareas menores. Rubén me evitaba, probablemente por miedo a que lo salpicara. Alguien le había mostrado parte del correo que Sergio había enviado, y aunque él me dijo que no creía nada, su distancia hablaba más que sus palabras. Una tarde, recibí una carta en casa. Era de la empresa de Sergio. Decían que estaban en conocimiento de que yo había iniciado una campaña de difamación contra uno de sus trabajadores, que habían recibido una copia de un mensaje mío en el que amenazaba con destruir su imagen pública si no abandonaba el proceso legal. Obviamente, el mensaje era falso. Nunca lo escribí. Pero allí estaba, impreso y sellado como parte de una notificación formal. En la carta se me advertía que si no cesaba con las amenazas, tomarían acciones legales por acoso. Era una advertencia diseñada para asustarme, para dejarme sin herramientas, para seguir quitándome terreno. Fui a la policía con mi abogado, y aunque tomaron la denuncia, me dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas directas de manipulación digital. Que si Sergio tenía acceso a mis cuentas, probablemente habría borrado los rastros. No tenían medios para rastrear algo tan sutil si no había una orden judicial, y no era fácil conseguir una. Mientras tanto, él seguía ganando puntos, sumando apoyo, presentándose como víctima en cada rincón posible. Una mañana, al salir de casa, vi en la puerta un sobre blanco pegado con cinta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una foto mía con Rubén, en una terraza, sonriendo. Era antigua, pero bastaba para seguir alimentando la versión que él había construido. Detrás de la foto, con su letra inconfundible, Sergio había escrito: "A veces los errores se pagan con intereses". Guardé la foto y no dije nada. No fui a trabajar ese día. Tampoco el siguiente. Pedí la baja por estrés.
Mi médico de cabecera no me hizo demasiadas preguntas, solo me miró y dijo que necesitaba parar. Que lo que sea que estuviera viviendo, no era normal. La sentencia llegó a las 3 semanas. La jueza falló a favor de Sergio. Me quedaba sin parte de los bienes, sin compensación económica, y con la orden de pagar parte de los gastos del proceso. No me echó del piso de inmediato, pero sí fijó una fecha límite para abandonarlo. No había espacio para apelar, no sin nuevas pruebas, y no tenía fuerzas para seguir. Él había conseguido todo lo que quería. Me había dejado sin dinero, sin respaldo legal, sin credibilidad, y casi sin trabajo. Me había empujado a un rincón del que solo saldría si aceptaba que había perdido. Me quedé sentada en la mesa del comedor durante horas. Tenía una carta en una mano y el sobre con la foto en la otra. No lloré. Había pasado ese punto hacía semanas. Pensé en todo lo que había hecho mal, pero sobre todo en todo lo que él había planeado. Ya no era una cuestión de infidelidad. Era una estrategia, una guerra silenciosa, y yo no había sabido jugar. Él me había convertido en el enemigo desde antes incluso de marcharse. Al día siguiente recogí mis cosas. Llamé a una amiga que me prestó una habitación y le dije que me iba unos días. No le conté toda la historia. Solo lo justo para que no preguntara más. Sabía que todavía quedaba una conversación pendiente. Una última charla con Sergio, una en la que todo saldría a la luz, pero que no tendría nada que ver con justicia, ni con perdón. Solo sería el final de algo. Y necesitaba estar lista para ello. El encuentro no lo planeé, pero sabía que tarde o temprano iba a ocurrir. Cuando supe que vendría a recoger unos documentos al piso que hasta hacía poco compartíamos, decidí que no iba a seguir huyendo. Ya no me quedaba nada que proteger, ni reputación, ni propiedad, ni paz. Lo único que podía hacer era dejar todo claro y enfrentar lo que fuera que él creyera que aún podía sostener. Llegó puntual, con la misma actitud segura que había tenido en el juzgado. Llevaba una carpeta en la mano, la misma que había mostrado en la audiencia, como si necesitara recordarme quién tenía el control. Entró sin saludar, se dirigió directamente al escritorio del salón, rebuscó en un cajón y encontró lo que buscaba. Pero no se fue. Se quedó ahí de pie, observando alrededor, como si la casa aún le perteneciera, como si nada de lo que había hecho tuviera consecuencias. Te queda poco tiempo aquí, dijo, sin mirarme. Espero que encuentres pronto dónde ir, aunque no creo que te falten opciones. Lo miré sin hablar, esperando que soltara la siguiente frase. Sabía que no había venido solo por los papeles. Quería algo más. Tal vez el último golpe. Tal vez asegurarse de que me había rendido del todo. ¿Viniste para eso o quieres seguir con tus amenazas? Pregunté. No te estoy amenazando, solo te aviso. Todo esto podría haber sido más fácil si hubieras asumido tu parte, contestó, como si de verdad creyera en lo que decía. No soy el único responsable de que el matrimonio se fuera al carajo. No viniste por los documentos ni por la casa, respondí. Viniste a asegurarte de que me rompiste por completo. De que te saliste con la tuya, de que no me quedó nada. Pero te digo una cosa, puedes haberte llevado el dinero, las cosas, la imagen que la gente tenía de mí, pero no vas a llevarte mi versión de la historia. Esa la voy a contar yo, aunque no tenga a nadie que escuche. Se cruzó de brazos, mirándome como si estuviera perdiendo el tiempo, como si nada de lo que dijera pudiera cambiar su victoria. No tienes a nadie a quien contarle nada, dijo con frialdad. Tus amigas te dieron la espalda, tus compañeros no te respetan, tu abogado dejó el caso después de la sentencia. Te queda solo tu versión, y no sirve de nada. ¿Eso es lo que te hace sentir bien? ¿Saber que me dejaste sola? Porque si lo es, enhorabuena, lo conseguiste. No tengo a nadie,
pero tampoco tengo miedo. Ya no. No hay nada más que puedas quitarme, y eso, te guste o no, te deja sin armas. Se acercó un poco, como si quisiera intimidarme, como si creyera que su presencia podía romper lo que aún me sostenía. Pero ya no tenía esa capacidad. Yo ya no era la mujer que se callaba, que soportaba, que dudaba de sus propias decisiones. Me miró en silencio, intentando entender qué había cambiado, por qué ya no reaccionaba como antes. ¿De verdad pensaste que podías destruirme solo porque sabías usar mejor los papeles? Le pregunté. Sí, perdiste la dignidad en el proceso, y eso no te lo va a devolver ningún juez. Te crees invencible porque ganaste un juicio, pero no te diste cuenta de que te quedaste solo mientras lo hacías. Hasta tus amigos se alejaron, porque saben que no hiciste esto por justicia, sino por venganza. Se dio la vuelta, apoyó las manos en la mesa y respiró hondo. No sé si lo hacía para no estallar o porque por primera vez entendía que su victoria era hueca. Me acerqué a la puerta y la abrí. Ya recogiste lo que necesitabas, le dije. No hace falta que te quedes más. Tú también tuviste tu parte, murmuró, sin moverse. Sí, la tuve. Me equivoqué. Caí en algo que no debía, pero lo hice después de descubrir que tú ya lo habías hecho varias veces. Y no fui yo quien convirtió ese error en una campaña de destrucción. Fuiste tú. No por justicia, sino por orgullo. Se giró, con la cara tensa. Quería discutir, decir algo que lo pusiera por encima otra vez, pero ya no tenía argumentos. Lo único que hizo fue agarrar su carpeta, meterla en su mochila y salir por la puerta. No se despidió. No miró atrás. Me senté en la silla más cercana y me quedé ahí unos minutos. Respirando. No era una sensación de alivio, porque nada de lo que pasó tenía algo de paz. Era otra cosa. Era la certeza de que no había nada más que aclarar. De que lo que quedaba a partir de ahora era solo mío. Al día siguiente empecé a empacar las últimas cosas. Había conseguido una habitación alquilada en un piso compartido, no era nada ideal, pero al menos me permitiría reorganizarme. Durante horas metí ropa, libros, documentos, lo poco que me quedaba. Mientras guardaba cajas, encontré una libreta pequeña que usaba hace años, llena de notas, de listas de cosas por hacer, de ideas que había escrito para proyectos que nunca llegué a iniciar. Ver esas páginas fue como mirar a una versión de mí que había desaparecido sin darme cuenta. Empecé a leer una por una, reconociendo a esa mujer que creía que tenía tiempo para todo, que aún pensaba que podía construir algo propio sin tener que pelear por cada centímetro. Cerré la libreta, la metí en el bolso y supe que, si quería volver a sentirme como aquella persona, tendría que empezar desde el principio. Sin buscar justicia, sin esperar disculpas, sin mirar atrás. Horas después entregué las llaves del piso. El casero no preguntó nada. Se limitó a contar las copias, revisar los espacios vacíos y firmar el documento de entrega. Me dio una copia sin mirarme demasiado. Cuando salí del edificio, ya no sentí que me estuviera despidiendo de algo. Era solo otra etapa que terminaba. En el nuevo piso no había espacio para muebles, ni fotos, ni recuerdos. Solo una cama, un armario y una mesa pequeña donde apenas cabía el portátil. Me senté frente a la pantalla y abrí un documento nuevo. No sabía aún qué iba a escribir, pero sabía que no sería para contarle mi versión a nadie más. Sería para mí. Para entender en qué momento dejé de reconocerme y cómo iba a recuperarme. Apagué el móvil durante 3 días. Nadie llamó. No esperaba que lo hicieran. Tampoco revisé redes sociales. Solo salía a trabajar, regresaba y me obligaba a comer algo antes de dormir. El silencio ya no me dolía, era simplemente lo que había. Una noche,
mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré una foto impresa. Era de hace años, una en la que Sergio y yo sonreíamos en la cocina, después de una cena. No recordaba quién la había tomado ni por qué la habíamos impreso, pero estaba ahí, entre recibos y documentos sin valor. La miré unos segundos y luego la rompí en 4 pedazos. No por rabia, sino porque no necesitaba más recordatorios de lo que había sido y ya no era. Sabía que en algún momento tendría que volver a empezar. Que tendría que pensar en qué quería hacer con mi vida ahora que todo había cambiado. Pero no tenía prisa. Lo único que tenía claro era que no volvería a ser la mujer que esperó, que justificó, que se cayó. Esa versión de mí se había terminado el día que lo miré a los ojos y le pedí que se fuera. Lo demás era solo un proceso. Largo, cansado, pero mío. Los primeros días después de mudarme fueron iguales, una repetición constante de las mismas acciones básicas que servían solo para mantenerme en movimiento. Me levantaba a la misma hora, me preparaba sin pensar demasiado en la ropa que elegía, comía algo rápido, caminaba hasta el trabajo con los auriculares puestos y pasaba las horas fingiendo normalidad. Nadie en la tienda preguntaba nada directamente, pero las miradas seguían, y algunos susurros entre compañeras me dejaban claro que la versión que Sergio había plantado seguía creciendo incluso sin el presente. A Rubén lo veía cada tanto, cruzándonos en pasillos o compartiendo algún turno. Ya no me dirigía la palabra con naturalidad, lo hacía como si se sintiera vigilado, incómodo, tal vez por miedo, tal vez porque ya no le convenía mantener contacto conmigo. No lo culpaba, en su lugar probablemente habría hecho lo mismo. Aún así, dolía notar la distancia, no porque quisiera retomar nada con él, sino porque representaba otro pedazo de mi vida que había sido arrancado sin poder defenderlo. Poco a poco empecé a hacer cosas pequeñas por mí. Volví a usar la libreta que había encontrado, esta vez para anotar todo lo que necesitaba reorganizar, no solo en lo práctico, sino en lo personal. Hice listas de cosas pendientes, de trámites que debía cerrar, de deudas que tenía que cubrir, de personas a las que debía cortar contacto. También anoté nombres de cursos, ideas de actividades nuevas, incluso posibilidades de cambiar de ciudad, aunque no me convencía del todo. Sentía que escapar no era la solución, que lo importante era volver a tener control sobre mi espacio sin depender de nada más. Me inscribí en un taller de diseño gráfico, solo 2 veces por semana, en horario nocturno. No era gran cosa, pero me sacaba de la rutina y me obligaba a pensar en otra cosa durante un par de horas. En ese lugar nadie me conocía, nadie sabía mi historia, y eso me daba una sensación de aire que no había tenido en semanas. El contacto con Sergio se cortó completamente desde la última vez que nos vimos. No volvió a escribirme, ni a llamarme, ni a enviarme nada. Al principio esperaba que lo hiciera, que dijera algo más, que lanzara una última provocación, pero no ocurrió. Me di cuenta de que ya no necesitaba hacerlo. Había logrado lo que quería, y para él, yo ya no era útil ni como adversaria. Esa indiferencia final fue lo que me dejó más clara su naturaleza. No quería verme sufrir por amor, quería simplemente ganarme, y una vez que lo hizo, se fue sin mirar atrás. Me costó mucho asumir que había vivido tantos años al lado de alguien así, que no era una mala persona a ratos, sino alguien que había construido una personalidad completa sobre la base del control, la manipulación y el cálculo. No me equivoqué una vez. Me equivoqué durante 11 años. Eso fue lo más duro de aceptar. A los 2 meses de haberme mudado, recibí una llamada de una de las antiguas amigas que había perdido en medio de todo. Al principio no reconocí el número y estuve a punto de no contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Me saludó con cierta incomodidad, como si no estuviera segura de que yo quisiera escucharla. Me dijo que había escuchado muchas cosas, que había creído parte de ellas, pero que con el tiempo empezó a ver que algo no cuadraba. Me preguntó si quería tomar un café. Dudé, no porque siguiera enojada con ella,
sino porque no sabía si podía confiar en alguien más. Aún así, acepté. Nos vimos una tarde cualquiera, en un sitio neutral. La conversación fue extraña al principio, como caminar por un suelo que cruje, pero eventualmente hablamos de todo. Me confesó que Sergio también había hablado con ella, que se había presentado como un hombre destruido, víctima de una mujer que lo había usado y traicionado. Me dijo que lo creyó al principio porque nunca lo había visto así, tan convincente. Pero luego notó que él repetía la misma historia a todos, con las mismas palabras, como si lo hubiera ensayado. Que algo en él no era natural. Me pidió disculpas. No fue una disculpa perfecta ni emotiva, pero sí sincera, y eso bastó para que sintiera que aún quedaban partes de mi vida que podían recuperarse. Volví a tener pequeños gestos de libertad. A comer sola sin que me diera vergüenza. A mirar series sin sentir que debía compartirlas con alguien. A ordenar mi espacio con calma, sabiendo que nadie iba a mover lo que yo colocara. Dormir sin tensión, sin miedo a lo que encontraría al despertar. No todo era fácil. A veces me despertaba sobresaltada, pensando que todo seguía igual, o soñaba que aún estaba en esa casa, viviendo con alguien que fingía amarme mientras planificaba cómo destruirme. Pero esos episodios fueron reduciéndose con el tiempo. Aprendí a convivir con la posibilidad de que no todo sanaría del mismo modo ni al mismo ritmo. Había partes de mí que quizás no volverían a ser las mismas, y eso también estaba bien. Un día cualquiera, mientras volvía del trabajo, pasé por una calle que no solía tomar. Al girar una esquina, lo vi. Sergio, caminando solo, con el móvil en la mano. Vestía igual que siempre, con la misma chaqueta gris, los mismos zapatos oscuros. No me vio. Me detuve a observarlo unos segundos. No porque quisiera acercarme, ni para saludar, ni para enfrentar. Solo quería confirmar que existía aún fuera de mi historia, que seguía viviendo su vida, probablemente sin pensar en mí, y eso era exactamente lo que necesitaba. No sentí rabia, ni tristeza, ni deseo de preguntarle nada. Solo me di la vuelta y seguí caminando. No fue un momento especial, no hubo música de fondo ni sensación de triunfo. Fue un paso más, uno que di sola, y que me hizo ver que ya estaba en otro lugar, distinto al que él intentó dejarme encerrada. Ahora vivo con menos cosas, en un lugar más pequeño, sin lujos ni estabilidad absoluta, pero también sin miedo ni vergüenza. Trabajo, estudio, salgo de vez en cuando con personas nuevas, me esfuerzo por construir algo que sea solo mío, sin depender de nadie. A veces me preguntan si volvería a confiar en una pareja, y no sé qué responder. No digo que no, pero tampoco lo busco. Estoy en un punto donde no necesito validarme a través de otro. Si alguna vez llega alguien, que sea para sumar, no para llenarme vacíos. Ya entendí que esos los lleno yo. No pienso en Sergio todos los días. A veces sí, especialmente cuando encuentro algún rastro de aquella etapa. Pero ya no me descompone. Ya no ocupa espacio. No lo odio, no lo extraño, no lo necesito. Es solo parte de una historia que terminó. Lo que sigue depende solo de mí, y eso, ahora lo tengo claro, es lo único que importa.